También hay noticias respecto a la zona macro sur, puesto que se ha terminado el estado de excepción, entre comillas, acotado, para darle amplia facultad a las Fuerzas Armadas de la zona macro sur. Estamos en vivo y directo a esta hora de la noche con José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía. Buenas noches, José. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Eduardo. Gusto también de saludarte. Igualmente, José, o delegado, perdón, ¿cuál es la evaluación que hacen de este nuevo estado de excepción y en la práctica, cuáles son los principales cambios que trae esta medida? Bueno, lo primero es señalar que, claro, efectivamente muchas veces se habló de que había un estado de excepción acotado. Sin embargo, lo que había era que dentro del estado de excepción anterior, o el que está vigente, que va a cesar su vigencia ahora el domingo, dentro de esos considerando salía salía que había que preocuparse, que el ejército iba a tener que preocuparse, entre otras cosas, de la Ruta 5 Sur, de las principales rutas, ¿cierto? También de los caminos secundarios y adicional a eso, de la vida de las personas. Y eso hacía ver, como esta era la tarea principal, permitía que hubiese una interpretación restrictiva, que se tenía que adecuar a eso. Y resulta que eso generaba que en la opinión pública hubiese una sensación de que era acotado solamente a eso. Y eso se despeja con este nuevo decreto, ¿cierto? Que abre a todas las posibilidades legales que entregan las facultades, que en definitiva no son otras que las que se señalan en la misma ley, digamos. Sí, o sea, las facultades siempre han sido las mismas, solo que en el anterior estaba circunscrito a la Ruta 5 y a las principales vías, aunque el senador Sandón me dice que no, que por ningún motivo. ¿Estoy en lo correcto o no? No es así. La verdad es que la ley es una, nosotros podemos interpretarla de distintas formas, pero es una, y lo que, si usted me pregunta hoy día, el decreto lo que va a contar es que el jefe de Defensa Nacional va a tener la libertad de acción para implementar nuevas estrategias, generar un despliegue distinto y no necesariamente priorizando esas rutas, porque eso es lo que se entendía y se interpretaba muchas veces de este decreto. Pero siendo muy claro, digamos, yo entiendo quizás que el senador pueda creer que no es así, pero esa es la verdad, digamos, porque esta consideración en el decreto existía que se entendiera que era acotado. Al tiro con Mauricio, una me queda. Ahora, con el decreto que tenemos, con el que está vigente todavía hasta el domingo, en el que las Fuerzas Armadas estaban circunscritas a la Ruta 5 y a carreteras y vías, igual tuvimos muchísimos atentados en la Ruta 5 y en otras vías. Entonces, ¿nos garantiza esta ampliación o sacarle este tema de las carreteras al decreto el que podamos restablecer orden y seguridad en la macrozona sur? Mire, yo quiero decirle, Eduardo, y quiero ser muy sincero en esto. Por favor. Nosotros llevamos 27 años que hay distintos tipos de hechos, con violencia, pérdida de vidas humanas. Es decir, esto no es un tema que empezó ayer, ni que empezó con el estado de excepción, ni es problema del gobierno anterior. Es un problema que el Estado, pese a todos los esfuerzos que yo estoy seguro han hecho los distintos gobiernos, no ha podido dar solución. Sí. Y creer que la solución va a ir solo de la mano de atribuciones que se le puedan entregar al Ejército, a Carabineros, a Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, es no entender que este es un conflicto que es bastante más profundo y que tiene muchísimas consideraciones y aristas y que debemos atenderlas todas. ¿Con qué fuerzas? Con todas las fuerzas y con una mirada de Estado, sin echarnos la culpa unos con otros, sino que remando todos para el mismo lado, entendiendo que la seguridad es un habilitante para poder hacer un trabajo profundo, político, y también necesitamos llegar con recursos del Estado a todos los territorios para no solamente tener la presencia de seguridad, sino también tener la presencia del Estado en todo el territorio. Porque también hay que considerar que esta no es cualquier región, que esta es la región más pobre del país y que la pobreza no está en toda la región, sino que se concentra en el 29% que es la ruralidad de la región de la Araucanía. Delegado, Mauricio Daza también lo quiere saludar esta noche. Mauricio. Delegado, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Le quería preguntar para volver un poco respecto del decreto, porque entiendo que el nuevo decreto, a diferencia de los anteriores, no hace referencia a la Ruta 5, a caminos secundarios. ¿Eso es así?
solamente hace Así referencia es. a la provincia en general, ¿no? Así es, Mauricio. La verdad es que hace referencia a el territorio jurisdiccional que opera, ¿cierto? El decreto que es la macrozona, que es a provincia de Arauco, la provincia de Mayeco y la provincia de Cautín. Delegado, también le quería preguntar si hasta el momento, ¿no?, con la vigencia de los decretos que sí señalaban las rutas y caminos secundarios, personal del Ejército ha realizado acciones fuera de ese espacio, fuera de esas rutas, de esos caminos. Sí, O sea, habían realizado en digamos, en estos decretos anteriores, más allá de esos espacios físicos, digamos, ¿no? O sea, hacían Sí, operativos había- más allá de la ruta 5, para ponerlo de alguna forma. efectivamente, sí, efectivamente, toda vez que el decreto decía, ¿cierto? Ruta 5, caminos secundarios, pero también la protección de la vida de las personas. Ah, perfecto, pero era solamente en Eso atención. habría, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero ahora, independiente de que haya o no un riesgo a la vida de las personas, van a poder ir más allá de estas rutas y caminos secundarios. Así es, existe una libertad de acción para el jefe de Defensa Nacional de tener el despliegue de las fuerzas como a él, como también conforme a las situaciones que se vayan presentando, él las pueda ir determinando, digamos. Delegado, además me gustaría preguntarle cuál ha sido su coordinación, como lo ha visto con el jefe de Defensa Nacional, y también cuál es la evaluación respecto a esta tarea. ¿Ha existido críticas respecto de lo que se ha hecho? Porque a pesar de que los decretos, por lo menos hasta los que están vigentes ahora, se señalaba que tenía que atenderse de manera preferente, ¿no?, las rutas y caminos, se han visto, ¿no?, rutas y caminos, incluso la ruta 5, ¿no?, con incendios de camiones, ¿no?, de buses. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Tenemos al Ejército un año, un jefe de Defensa Nacional, tienen un espacio preferente para actuar y no obstante eso, un día a las 6 de la mañana, día de semana, ocurren estas acciones. ¿Cómo usted evalúa ese trabajo y cuál ha sido la coordinación que usted tiene precisamente con el jefe de Defensa Nacional? Bueno, la coordinación es permanente. Yo todas las semanas me reúno, ¿cierto?, con el jefe de Defensa Nacional, también con el jefe de las policías, con el jefe de zona de Carabineros, también con el fiscal regional. Y yo quiero darle algunos datos, Mauricio, porque yo sé que, yo entiendo que a veces cuando uno ve esas fotos y ve esas imágenes, claro, dice, bueno, no está funcionando nada. Pero vamos a los datos, y el dato es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, esta misma fecha, teníamos 30 detenidos por personas ligadas a este tipo de hechos. Hoy día tenemos 94 ligadas a este tipo de hechos, hechos que son investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad, por hechos relacionados con la violencia rural. Hoy día tenemos un 50% de bajas en un delito que está muy hoy día en la palestra, porque es un delito complejo en la región, que es la usurpación. Hoy día hemos bajado en un 50% ese tipo de delito. Además, Mauricio, nunca en la región, en la historia de la región, este era un secreto a voces, que había extorsiones a los agricultores. Nunca había existido un solo detenido. Hoy día tenemos 5 detenidos y están los 5 en prisión preventiva. Después también se decía que a los que cometían este tipo de hechos nunca se les detenía. Y en estado de excepción, en una coordinación en flagrancia entre el Ejército y Carabineros, se detuvo a 5 personas que en este momento están en prisión preventiva. Esas personas fueron detenidas, una con un fusil, otra con armas largas, y fueron en estado de excepción. En ese operativo trabajó tanto Carabineros como el Ejército. Entonces, estamos hablando de que sí, hay mucho por hacer, sin duda que hay mucho por hacer. Me preguntan a veces, ¿usted está conforme? No estoy conforme mientras haya un solo hecho de violencia. Pero de que estamos avanzando, hemos ido avanzando. Falta muchísimo ¿Delegado? por hacer. Sí. También hemos ido avanzando. Estamos Sí, aquí con diga. el senador Manuel José Osandón, que señalaba al comienzo de la conversación que no era lo mismo el decreto ni las atribuciones que tenían. ¿Tiene preguntas, senador, para el delegado? Te lo pregunto. No, o sea, más que pregunta, un comentario, sí. Sí, por lo menos yo no sé si me habré tomado un pesco sour, pero las explicaciones que nosotros nos han dado en todas, esto acotado era acotado. Y hoy día reconocen que esto lo está superando y que en el fondo ya no es acotado. Y fíjate que en una reunión
hay una cosa que para mí es de sentido común, porque claro que ha mejorado y se han sacado la mugre, estoy de acuerdo, pero la cosa sigue, como dice Mauricio, esto estaba acotado a ciertas, pero es imposible estar en todas. Entonces, una de las explicaciones técnicas que dieron fue que había un área de 5.000 hectáreas que se llama, creo que yo no lo conozco, Temucuicui, algo así, ¿no es cierto? Y que era súper difícil controlarla porque tenía muchos accesos. Bueno, dentro de eso vimos la cifra, la cantidad de horas hombre, la cantidad de plata, la cantidad de kilómetros, la cantidad de control, una cuestión impresionante, impresionante. Y decían, claro, lo que pasa es que aquí entran personas que hacen actos terroristas y vuelven al mismo sector. Entonces, mi planteamiento era como un ciudadano común y corriente, bueno, ¿y por qué no cierran el área? Pues? El área y que no pueda entrar y salir nadie y los que salgan sean controlados, bueno, y ahí se acaba el terrorismo. ¿Se puede cerrar Temucuicui? Para preguntarle al delegado. Lo que se puede hacer es controlar todos los accesos, dedicarse a eso, y el que entre controlado, el que salga controlado, pero si se pilla a alguien que ha hecho un acto terrorista y se mete a esa zona, yo no sé por qué no pueden entrar. Delegado, ahí hay una pregunta. A esa zona no se entra. Y ellos, en la explicación que nos dieron, es que es evidente, porque esto no es la causa mapuche, son terroristas que salen, atacan, queman, etcétera, y vuelven a un sector, pero el país no entra, el Estado de Hecho no entra a ese sector. Preguntémosle al ¿Por qué delegado no se puede que entrar? está con nosotros. Pues, a ver, delegado, ¿se puede hacer lo que plantea el senador Sandón? ¿Se puede cerrar los accesos, por ejemplo? No cerrar, a un sector controlar. O controlar para que quien entra o sale se sepa quién es, en Temucuicui en particular o en otras zonas de conflicto. Bueno, primero yo señalarle al senador Sandón que tiene mucha razón, aquí queda mucho por hacer y hay que trabajar, pero también quiero decir que aquí la solución no va solamente de un tema solamente operativo, acá hay que trabajar investigativamente, hay que tener pruebas para que las personas sean condenadas, han habido detenciones exitosas, hoy día, por ejemplo, una persona de la Temucuicui se le fue a hacer un control porque estaba con prisión domiciliaria y entró Carabineros sin problema, pero esa persona debe ser condenada, hoy día está en un juicio por el robo de madera. Es decir, acá lo que tenemos que saber es que el Estado, para poder funcionar y que estas personas cumplan condena, necesariamente tiene que haber un juicio previo, y ese juicio necesita pruebas, necesita una serie de herramientas para que esa persona, porque no sacamos nada de detenerla y que la vuelvan a soltar el mismo día. Exactamente. Necesitamos tener Una pregunta un trabajo para de él, inteligencia. Y ojo, quiero decirles que hoy día se están haciendo trabajos de ese tipo. Y hoy día podemos decir que tenemos una baja. Tuvimos un recrudecimiento en el mes de enero, febrero y mayo, sí, producto de reacciones frente a situaciones que se están haciendo, a medidas que se están tomando. Hoy día las personas de la cárcel en Angol, ese día de las elecciones, se están tomando medidas, y producto de esas medidas también hay rebrotes, ¿cierto?, de violencia, pero claro, eso va a pasar cuando se van tomando medidas. Y lo hay otro, mucha acción-reacción, ¿sí? El senador Sandón decía algo que tiene toda la razón, decía, mire, el estado de excepción hubo que cambiar algunas estrategias, porque claro, en la medida que vamos avanzando, cuando era el tema del robo de madera y hoy día tenemos un 300% de detenciones por robo de madera, hemos ido desarticulando, esto va variando. Claro. Y esto se va yendo a otros lugares, y tenemos que tener la suficiente flexibilidad para tener una coordinación inteligente que no necesariamente sea operativa, sino que también de inteligencia investigativa. Hoy día, imagínese usted, Eduardo, que tuvimos que comprar camionetas por parte del Ministerio del Interior y con trabajo con Carabineros, camionetas blindadas para entrar a ciertos lugares que sin blindaje no se puede entrar. Claro. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías con el objeto de que justamente hayan resultados. En la Ruta 5 Sur se está haciendo una inversión extraordinaria desde el punto de vista de cámaras, pero también teníamos que trabajar en los cierres, que habían aberturas ilegales que daban a la 5 Sur. Entonces, hay un trabajo, yo entiendo, y a todos nos gustaría que esto fuera de un día para otro, pero en un Estado de Derecho tenemos ciertas reglas que cumplir para llevar a cabo un buen trabajo que sea sostenible. Sí. Delegado, le quiero agradecer que se haya dado el tiempo de conversar con nosotros a esta hora de la noche. Un abrazo grande y esperemos que este nuevo estado de excepción, ya no acotado, ¿cierto?, traiga resultados positivos para la seguridad, para la paz principalmente de la zona macro sur. Un abrazo grande, delegado José Montalva. Gracias por estar con nosotros esta noche en Tiempos Violentos. Un abrazo, Eduardo, que esté muy bien. Gracias.